Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo de teoría que va a hablar sobre el texto de Paul de Man que teníamos en el libro. Se llama, como ven en la pantalla, La resistencia a la teoría. Acá. Bueno, el propósito de, de Paul de Man principalmente es, nosotros creemos, mostrar la dicotomía entre lenguaje y realidad, y a través de esa dicotomía proponer una teoría que es resistente a cualquier teoría que trate de ser paradigmática. Esta dicotomía entre lenguaje y realidad es puesta en duda por él como por los demás postestructuralistas, dado que ellos no creen en la visión saussuriana del lenguaje, según la cual hay un significante y hay un significado que dan una explicación de lo que es el lenguaje en sí. Ellos ponen en duda este entramado, dado que ellos piensan que el lenguaje no tiene una relación indiscutida con el conocimiento de la naturaleza. Sin embargo, ellos no niegan la naturaleza referencial del lenguaje. Ellos la ven como una naturaleza alegórica, pero que está en continuo movimiento. Entonces, a lo largo del texto nos va a decir varias cosas. Entre ellas nos va a decir que esta confusión entre lenguaje y realidad lleva a sistemas bipolares de entendimiento. Un ejemplo de lo que habla ahí es de la ideología. Él ve la ideología como un sistema de pensamiento de que todo es visto con claros o con oscuros. Y él, como alternativa, propone una dimensión retórica o figural del lenguaje. Bueno, entonces, ¿cómo llega Paul de Man a afirmar esto que nos estaba contando Alejandro? El primero va a aclarar de dónde surge este artículo y es una solicitud que le hacen de hablar de la enseñanza de la literatura y hacer como una especie de revisión teórica de las distintas teorías con ese propósito. Entonces, nosotros nos planteamos aquí una pregunta que es esta que ven acá: ¿qué importancia tiene para Paul de Man en ese texto la teoría en la enseñanza de la literatura? Entonces, en ese sentido, él va a explicar que tanto la enseñanza de la literatura en relación con esa definición de teoría requieren tener como muy claro a qué se va a entender por literatura y qué tan pertinentes son esos métodos que se van a definir allí. Es decir, si no hay ninguna tensión en los métodos, entonces, por decirlo así, la enseñanza de la literatura va a como funcionar muy bien, pero si hay una tensión entre los métodos de comprensión y de conocimiento de la literatura, entonces va a haber una especie, como está acá señalado en la cita, de discrepancia entre la verdad y el método que se está utilizando. Es decir, la definición de qué es literario, si se pone en cuestionamiento, lo mismo va a suceder con la enseñanza de la literatura, porque entonces no habría una compatibilidad entre la enseñanza y la teoría. O sea, si yo pongo en duda la teoría, ¿qué teoría voy a enseñar? Más o menos va como en ese sentido lo que él está mencionando. Entonces, asimismo, se comprende que la teoría entonces funcionaría como una especie de obstáculo no solo a la enseñanza, sino a la investigación. Pero esto es muy importante porque le sirve a Paul de Man para justamente hacer toda esta explicación que nos ofrece en este texto, cuestionar entonces cuál es el lugar de la teoría, qué significa que la teoría entonces sea un obstáculo para la enseñanza y por qué es importante desde lo que él está planteando, desde la literatura misma, desde la reflexión sobre la literatura, poner en entredicho ese carácter teórico. Y aquí se abre un nuevo cuestionamiento, que es ¿cuál es ese lugar de lo pragmático?
porque dice que el intento de tratar la literatura teóricamente bien podría resignarse a aceptar el hecho de que debe comenzar por consideraciones pragmáticas. Entonces, como nos explicó Alejandro al comienzo, este es un texto donde todo el tiempo se está preguntando el autor por todo lo que puede estar afectando esa misma teoría. Entonces, a lo que él llega es que esto pragmático se puede aceptar mientras la teoría se entienda como el enraizamiento de la exégesis literaria y de la evolución crítica en un sistema de generalidad conceptual. De otro modo, se caería en un intento de que no esté lo pragmático dentro de la teoría, pero necesariamente está. Bueno, entonces, ¿cómo se da el surgimiento de la teoría literaria? Él, él va a hablar específicamente de la teoría literaria moderna, que surge entre los 60 y los 70, y él dice que esta teoría aparece porque hay una introducción de los estudiosos de la literatura de una terminología lingüística en el metalenguaje que habla sobre la literatura. Entonces, bueno, pues esta terminología lingüística debe ser entendida como el vocabulario técnico que busca designar la referencia como una función del lenguaje, más como un elemento intuitivo. Me parece importante aquí hacer una analogía con la teleología, dado que él dice que precisamente esta teoría literaria moderna aparece como una revolución en contra del dominio de la filosofía y de la tradición historicista y esteticista que estudiaba elementos no lingüísticos del lenguaje. ¿Y por qué voy a hablar de la teleología? Porque previamente se pensaba que las ideas tenían pues se estructuraban jerárquicamente a lo largo de la historia, entonces como que tendían hacia una evolución. Y precisamente el posmodernismo lo que hace es acabar con todo ese entramado al poner en duda la estabilidad del lenguaje. Según de Mann, como pues por la línea de Derrida, como hemos visto, el lenguaje es móvil, entonces no se puede no puede estudiarse la literatura de una manera teleológica, es decir, que vea una evolución lineal, sino de una manera transversal, que vaya por todas partes, hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, y de esa manera ya se van a poder dar unas modalidades de recepción de significado que entienda mejor la producción de la literatura. Entonces, todas estas cosas que se ponen en duda hacen parte de esta, también, yo pensaría que podríamos llamar contrateoría que propone Paul de Man. Yo creo que está bien esa precisión de contrateoría. Entonces, ¿qué lugar ocupa la lingüística? Que lo vimos con los formalistas rusos, que hay que trazar, supuestamente, pues nos dicen los formalistas, la línea muy clara, pero entonces, ¿qué dice Paul de Man al respecto? Él sí nos advierte de un peligro entre la cercanía entre la teoría literaria y la lingüística. ¿En qué sentido? Entonces, aquí podemos ver un distanciamiento de lo que hemos visto en el curso en momentos anteriores frente a la concepción del lenguaje como sistema de signos, porque justamente Paul de Man nos está diciendo, es que si yo concibo así el lenguaje como un sistema de signos y de significación, eso me va a suspender las barreras que tradicionalmente se comprendían entre unos usos literarios y no literarios que tenía el lenguaje, que me permitía distinguirlo, ¿cierto? Incluso dice que eso impide esa liberación de corpus en la canonización de los textos. Entonces, ¿cuál es como
la propuesta de él, o sea, ¿qué está diciendo? Entonces, ¿cómo tenemos que ver la lingüística? Entonces, acá él nos está haciendo esa precisión como una configuración establecida de significados, como unos significados que se van a configurar, no como un sistema de signos entendido sobre todo como hay una cierta, un cierto rechazo por esa idea de sistema. Él está abogando más por una idea de configuración de significados, es decir, que los textos como tal muestran diferencias que son muy contextuales frente a los distintos usos que se pueden presentar. O sea, no es nada que se da de antemano, no es a priori. Es una configuración que se va a suceder y es eso lo que se analiza ahí, en los propios aspectos en que esas configuraciones se dan. Entonces, en esta definición, en esta búsqueda por la definición de lo propio de la literatura, es decir, de la literariedad, ¿cómo la ve Paul de Man? Entonces, en primer lugar, algo que nos llamó la atención fue justamente ese lugar que ocupa la mímesis, ese desplazamiento que va a tener la mímesis en la definición de literariedad. Porque él va a afirmar que la mímesis es solo un tropo más, es una figura más entre otras. Entonces no es que sea como la característica principal, es decir, esa representación o esa imitación de la que se ha hablado tanto, que es una característica de la literatura, sino que esa es una más entre varias. Y en ese sentido, entonces, la literariedad se va a entender de una manera como más de cerca a la retórica, que es lo que él nos va a afirmar en esta otra cita. Entonces, sí, dale, Cami. Aquí, si la literariedad no es una cualidad estética, entonces, ¿qué es? Y él dice que, este es el punto en el que la literariedad, el uso del lenguaje que coloca en primer plano a la función retórica sobre la gramática y la lógica, interviene como elemento decisivo, pero desestabilizador, porque volvemos al comienzo de la exposición. Nada tiene un único uso, ni podríamos llegar a decir un único significado, porque esta misma teoría de la literatura es en contra de sí misma y buscándose a sí misma. Sí, aquí hay una cosa también importante para precisar y es por qué considera que no es una cualidad estética, porque él está pensando esta estética en el marco de la filosofía y él dice que ese carácter pragmático que tienen los textos literarios hacen justamente que se aleje de esa reflexión filosófica y que no debe ser equiparable en ningún caso o que no es objeto de la filosofía, dice Paul de Man. ¿Y en qué consiste la resistencia a la teoría? Este es un punto es el gran punto del texto y es muy interesante porque es la resistencia del lenguaje sobre el lenguaje. Y era lo que decía anteriormente, que es la teoría literaria tiene esta discusión consigo misma, no con otros elementos, sino consigo misma, pero él dice que esta resistencia es necesaria, porque sería como no hablar de medicina porque no se ha podido establecer cómo se curan ciertas enfermedades, que la teoría debe continuar, pero siempre va a haber una resistencia a esa teoría. Y esa resistencia es también una resistencia a la lectura y a la reducción de esa lectura, que es lo que a veces se piensa que se hace en las otras teorías que definen exactamente qué se debe buscar en esa lectura. Y Paul de Man está diciendo que no se puede reducir ese lenguaje. Bien, entonces lo que propone Paul de Man básicamente es dejar de ver a la literatura como un mensaje transparente en el que hay una significación clara que surge de un mensaje y de medios de comunicación determinados. Él piensa que este mensaje tendría una característica que es la indeterminación. Y dicha indeterminación, por lo que vimos antes, de la dicotomía que él ve tan manifiesta entre
lenguaje y realidad debe ser resuelta por medio de una teoría que no sea la gramatical. ¿Por qué? Porque para él la teoría gramatical, una teoría gramatical que por más compleja y sutil que sea, eh, perdón, a ver, me devuelvo un poquito. Para él, pensar que una teoría gramatical, por compleja y sutil que sea, puede llegar a ser la solución para resolver el enigma de la significación literaria, es una ingenuidad, porque este sistema gramatical jamás va a poder escapar de dos cosas. Por una parte, eh, todas las aristas del lenguaje que, como ya vimos, se moviliza constantemente. Y por otra, dado que el conocimiento de la naturaleza, según su punto de vista, es imposible a partir del lenguaje. Entonces, pensar que hay una interpretación mediada por el lenguaje, básicamente, según él, es imposible. Dado lo anterior, él propone que el reemplazo hermenéutico tradicional o bueno, esta teoría gramatical, él propone que sea reemplazado por un modelo semiótico que sustituya la interpretación tradicional por una decodificación semiótica. Es decir, que básicamente él dice que la creencia en los significados textuales, claros, manifiestos, transparentes, debe ser sustituida por una visión que tenga en cuenta la inestabilidad misma del lenguaje. Y ahí es cuando él comienza a pensar en la retórica y a estudiar la retórica. Entonces nosotros trajimos un ejemplo para pensar cómo sería un análisis entonces en estos términos en que Paul de Man nos está diciendo. Tenemos este mini cuento que se titula El hombre invisible y dice, aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. De Gabriel Jiménez Eman. En este momento los invitamos a que pausen el video y que traten de pensar cómo sería un análisis retórico de este cuento, o sea, qué significados ven, qué figuras, qué retóricas hay, cómo se pueden analizar. Y ya vamos a hacer a compartir el análisis que nosotros hicimos. Entonces, encontramos, por ejemplo, que hay, primero parecería que esa noción de invisibilidad es literal, es decir, invisible es lo que no se ve. Entonces, hay alguien que es invisible, por lo tanto no se ve. Pero esa literalidad, si vamos mirando, tiene un sentido oculto ligado a la metáfora, una noción metafórica, en tal sentido de que parece que esa invisibilidad no es solo física, sino que puede ser comprendida filosófica y socialmente. Filosófica es decir, como a partir de la existencia, y social, es decir, de tener un lugar en la sociedad. Hay un observador, un narrador que lo identifica a un hombre, ¿cierto? Que lo dice, aquel, lo está indicando, y por eso ha dejado, ¿cierto? Además de ser invisible, él nos está enunciando eso. Entonces, la metáfora se construye en una relación como de sentido entre la observación, pero también una existencia que es física, que es social y que es política. A esto también encontramos una cierta paradoja justamente como por un error o un descuido, porque uno escucha el cuento y dice como, ah, pues claro, pues era invisible. Pero esa paradoja nos permite incluso ahondar más justo en ese significado de invisibilidad y nos pone esto de cómo es posible ver lo invisible, ¿sí? Y este supuesto absurdo, entonces, parece, ¿cierto?, cargar como cierta premisa de lo que nosotros concebimos de que no es posible, no es posible ver lo invisible. El cuento nos pone todo lo contrario, no es imposible ver lo invisible. Entonces, es casi que se construye entonces un sentido irónico del mismo cuento, y si le hacemos un giro, tendría algo como así: aquel hombre no es invisible porque alguien se percató de ello, es decir, el narrador. Ahora, entonces, tenemos cómo resistir. Entonces, de todo esto que hemos hablado,
¿Cómo resistimos a partir de esto que nos estaba mencionando Paul de Man? Aquí hay que tener en cuenta que él dice que en la medida en que sea posible de pronto concebir una lectura verdaderamente retórica con lo complejo que puede ser hacerlo, en el caso de que esto se pueda dar y que cómo sería esa lectura verdaderamente retórica, tendría que estar libre de cualquier fenomenalización indebida. Esto tiene relación con la mímesis, por ejemplo. O de cualquier codificación gramatical, que era lo que nos decía Alejo, es decir, que esta lectura no busque un modelo ni dar cuenta de un análisis de tipo gramatical y ni siquiera performativa, teniendo en cuenta como el análisis desde los actos de habla indebida. Fíjense el indebido, indebido, indebido. Solamente ¿cómo es posible hacerlo? Entonces, de acuerdo como que con lo que nosotros hemos visto, justamente porque los mismos textos posibilitarían esta lectura retórica, pero no porque haya un modelo, una sola forma de hacerlo, sino porque el mismo texto va a permitir encontrarlo. Entonces, es casi como pensar que ese análisis retórico lo que hace es abrir una cantidad de puertas y de sentidos que no pretenden cerrar ni generar un solo modelo, ni generar una sola estructura, ni siquiera pensar en términos de sistema. No. Solamente en ese sentido es que podríamos resistir, casi que como si la resistencia fuera tener siempre una posibilidad de analizarlo de distintas maneras y que no haya una sola forma que va a ser aplicada a todos los textos. Y como decía Caro, la resistencia es esta misma teoría, porque la teoría literaria no está en peligro de hundirse, no puede sino florecer, y cuanta más resistencia encuentra, más florece, ya que el lenguaje que habla es el lenguaje de la autorresistencia, es el de no permitirse la reducción a un sistema o a una teoría en específico. Pero como todo este texto, como lo veníamos diciendo, se está cuestionando permanentemente porque es esa misma búsqueda de resistir a su propia teoría, termina diciendo lo que no se sabe todavía y lo que no se puede decidir es si este florecimiento es un triunfo o una caída. Entonces termina otra vez con una misma resistencia a su propia teoría. Y esto es lo que hace que uno piense y piense en este texto muchas veces. Y nos pasó, para poderle dar una conclusión con un ejemplo, que el texto que nosotros hicimos es del autor Harold Bloom. Es un texto que estábamos llevando una gran teoría y al final lo terminamos o sea, sin quererlo, pero caímos en la resistencia a la teoría. Entonces, seguimos pensando como Paul de Man, no sabemos si esta autorresistencia es florecimiento, si este florecimiento es triunfo o caída. Sí, yo pues algo que incluso nosotros también pusimos como en nuestras conversaciones ahí entre dichos como bueno, y o sea, a partir de esto, ¿qué? Entonces, ¿qué nos permite pensar de lo que hemos estado discutiendo en el curso? Entonces, ¿para qué resistir a la teoría? Yo creo que él mismo lo está diciendo, es necesario que siempre se dé la resistencia a la teoría, pero es que la resistencia a la teoría se da desde las otras teorías. Entonces, él está resistiendo a unas teorías estructuralistas, a una línea de teorías, pero seguramente pues vamos a encontrar otra teoría que se resiste a esta resistencia. Y que es necesario porque eso es ese preguntarse como continuamente. A mí lo que me inquieta es como esas implicaciones que puede traer ese desplazamiento como de lo literario a lo retórico, porque se abre mucho el panorama y además es como volver a una tradición más bien clásica de la comprensión de los textos literarios, que ya no va a ser tan encasillada ni tan limitada, por decirlo así. O sea, como lo literario es esto. No, casi que, no sé cómo lo ven ustedes, en este caso pareciera que lo literario
tiene más relación con esa función poética de la que hablaba Jacobson que con la literariedad que también es así definida por él de una forma más radical. ¿Qué piensas? Sí, pues, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que a mí este texto me recordó mucho uno de Octavio Paz, que se llama Los hijos del limo, porque lo que hace Paz en su ensayo es, digamos que traslapar este concepto de resistencia, pero a la literatura. Él no usa las mismas palabras, pero él habla de la tradición de la ruptura y la ruptura de la tradición, que consiste en que las generaciones que suceden a las anteriores están constantemente en lucha con esos conceptos anteriores, pero a la vez retoman otros conceptos y bueno, es una tradición que siempre, en palabras de Paul de Man, encuentra una resistencia y florece. Entonces, la literatura florece, pero cuando llega otra generación acaba con ese florecimiento y vuelve a florecer. A mí lo que me llama un poquito la atención y que no me parece, pues me parece que Paul de Man cae ahí en la trampa del posmodernismo, es que él llega a una incertidumbre, pues, que a mí me parece que podría ser remediable. Él dice, es imposible decidir si este florecimiento es un triunfo o una caída. Yo pienso que depende del reconocimiento que el lector le dé al florecimiento de una teoría. Me parece que desde la perspectiva que él da, cualquier teoría sería marchita, porque cualquier cosa que se proponga debe tener adentro la convicción de quien la propone. Entonces, pues, no deja de parecerme problemática esa visión un poquito, tal vez no un poquito, sino demasiado nihilista que propone Paul de Man. Me parece que si hubiera dejado el punto hasta autorresistencia, lo que está subrayado en la diapositiva hubiera sido genial, pero esa indeterminación, no, digamos que cualitativa, me parece que es lo que no comparto. Y yo creo ya, para darle conclusiones, que Paul de Man estaría muy feliz de que Alejandro estuviera contradiciendo su teoría porque es la resistencia a su teoría. Y así le está dando la razón sin dársela, porque no creo que es darle la razón a él como persona, sino de entender que quizá cuando se hace una teoría más rígida o que no se piensa en esa misma resistencia, se olvida de todas las distintas miradas que esa lectura podría tener. Sí, así es. Yo pienso lo mismo que tú, porque yo sí creo en la autorresistencia de él, digamos en lo que no creo es en el adjetivo final. Claro. Sí, ahí ya nos queda abierto las discusiones para la clase para que nuestros compañeros nos ayuden a pensar cómo resisten a la teoría. Ya, muchas gracias. Gracias. Gracias.